Inteligencia auténticamente humana. Estás escuchando Naturalmente Hablando con Pilar Inza, todos los martes a las 17 horas por la RZ. Estábamos escuchando el hermoso tema de Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Ahora hoy conversamos con María Gabriela Ensic, licenciada en periodismo, especialista en ciencia, salud y ambiente, economía. Bien, vuelvo a repetir, en ciencia, salud, ambiente y economía. Es integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico, ganadora de varios premios como ADEPA de Periodismo y Ambiente 2008, Premio al Periodismo Económico Iberoamericano 2012, Premio Mercosur del Periodismo Científico 2022 y el Martín Fierro por el programa Estrategia Salud y Ambiente 2023 por Radio Sónica, y escribió 2 libros, Economía Verde y Ser Sustentable. Hola María Gabriela, ¿cómo estás? Hola Pilar, muchas gracias por el llamado y por la presentación. No, realmente te lo mereces, y agradecerte porque nos regalaste a todo Radio Sónica el Martín Fierro 2023 al mejor programa de salud, estrategia salud y ambiente, que les recomiendo, que va los jueves de 16 horas a 17 horas en Radio Sónica. La verdad que es un programa bellísimo con la conducción de María Gabriela Ensic y Elisa Soto. Así que muchas felicidades y gracias por ese premio. No, por favor, el programa lo hacemos con Elisa Soto, como vos bien dijiste, Sí. que es la fundadora del programa. Ella lo venía haciendo hace casi 6 años. Yo me sumé en 2020 y le sumé y ambiente al nombre, Estrategia Salud, porque tiene que ver, ¿no?, en esto de una sola salud, humana, ambiental y animal. Claro. Hoy con María Gabriela, hoy vamos a hablar sobre la autoría de su libro Ser Sustentables, guía para vivir en armonía con el planeta. Todos sabemos muchísimo que la crisis y la pérdida de biodiversidad son los desafíos más grandes que enfrenta toda la humanidad, y hoy más que nunca tenemos la necesidad apremiante de buscar soluciones concretas para preservar nuestro planeta. Por eso, María Gabriela, yo quisiera preguntarte, ya sé que estuve leyendo tu libro, acá se los muestro a la gente para que lo puedan ir mirando la tapa, que es un fantástico libro, una belleza. Editaste 2 libros, Economía Verde y este último, Ser Sustentables. Estructuraste tu libro en 8 partes y 24 capítulos. En la primera parte, la crisis climática y sus efectos, la medición de la huella ecológica que vamos dejando en el planeta, cosas súper interesantes, la vivienda, la sustentabilidad. ¿Cuál es la importancia para tener una producción local? ¿Cómo cuidar la casa? Bueno, de eso un poco se trata mi libro, que vos bien dijiste, tiene 24 capítulos, pero son todos cortos, muy fáciles de leer. La idea es hacer un poco de divulgación científica, pero que esté al alcance de personas de todas las edades y que no hace falta ser experto, porque es algo que nos compete a todos, cuidar el ambiente, la casa común. Y un poco describo la situación, vos bien lo mencionaste, estamos en medio de una crisis climática y socioambiental. Están acelerándose las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global, y esto trae múltiples consecuencias. No es que va a ser más calor, es que está habiendo fenómenos climáticos extremos. Esto nos hace perder cosechas, como Argentina perdió el año pasado por la sequía. Fueron miles de millones de dólares por un evento climático o una serie de eventos climáticos. La pérdida de biodiversidad también es dramática. Se están extinguiendo, desapareciendo especies de plantas, animales, microorganismos
que ni siquiera llegamos a categorizar desde la ciencia y ver cuál es la función que cumplen en la naturaleza, y hoy se están extinguiendo, y bueno, y a consecuencia de esto tuvimos una pandemia que, si bien hoy está controlada en la parte de transmisión del virus y de los efectos que tiene por las vacunas, no hemos solucionado o mejorado las causas que llevaron a esto, ¿no? La deforestación, la pérdida de biodiversidad. Entonces, nosotros tenemos que pensar también que con nuestro modelo económico basado en la extracción de recursos, producción, consumo y descarte, estamos generando cada vez más residuos. Sí, es verdad. Y estamos llenando de plástico los océanos. Es verdad. Entonces, un poco el libro es una invitación a pensar esto, pero no quedarse con la imagen catastrófica de todo esto que nos está pasando, sino también empezar a pensar qué podemos hacer en todo nivel, ya sea cada uno desde casa, en su comunidad, y también los estados, los gobiernos locales, provinciales y a nivel nacional e internacional, para frenar esta crisis, esta triple crisis, ¿no? Climática, de biodiversidad y de contaminación. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, hay tecnologías disponibles y hay cambios de hábitos que necesitamos implementar ya mismo. Sí, sí. Y la segunda parte, bueno, esto te lo agrego yo, que lo he escuchado, de que los plásticos que en el mar a veces van, los pescados, los peces, mejor dicho, comen eso y después nosotros nos alimentamos con esos peces que son pescados y que tienen materia de plástico. Y esa es nuestra mala alimentación, cuando tiene que ser algo saludable. Seguro. Claro. Estamos ingiriendo, esto es un estudio que yo cito en el libro de la World Wildlife Foundation, WWF, que encargó este estudio en una universidad australiana, dice que cada persona se está comiendo por semana 25 gramos de plástico, o sea, el equivalente a una tarjeta de crédito o débito, nos tragamos de plástico cada semana. Los plásticos son disruptores hormonales. Eso lo entrevistamos a una endocrinóloga en nuestro programa en Estrategia Salud y Ambiente, y ella nos contó los efectos que puede tener en las hormonas, en algunos tipos de cáncer. O sea, no es gratis estar ingiriendo plástico todo el tiempo. Y a ver, en el libro yo hablo de esto, pero tampoco demonizamos a un material, sino que es un material necesario que ha reemplazado a otros materiales por ahí, qué sé yo, en la industria automotriz. Hoy los autos son más livianos, o los electrodomésticos, porque están hechos con plástico, pero el problema son sobre todo los plásticos de un solo uso. Esas botellas descartables que una vez que terminamos de tomar la gaseosa o el agua, si encima no las tiramos donde corresponde, que es en el tacho de reciclables, eso después queda enterrado, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario que ya está colapsado, porque en otros países, en Argentina, los más grandes son los del SEAMSE, que están en el cinturón entre Capital y Gran Buenos Aires. Pero en muchas de nuestras provincias tenemos basurales a cielo abierto directamente. Con lo cual eso contamina, y además se está perdiendo la posibilidad de recuperar ese material que es reciclable para hacer una nueva botella o para hacer textiles, baldes, otros productos. Hay iniciativas. En Argentina tenemos cooperativas de recicladores y recicladoras que juntan esos plásticos y después se pueden hacer hasta rieles de ferrocarril con madera plástica. O muebles de exteriores, y con eso evitás talar un bosque para sacar la madera, y estás dando un uso a un plástico que de otra manera se desperdicia. Entonces, yo en el libro pongo algunas consignas de cómo podemos, por ejemplo, separar los residuos en origen. Esto es básico, lo tenemos que hacer cada uno en nuestras casas, aunque sea en húmedos por un lado y secos por el otro, limpios y secos, los plásticos, cartón, papel, vidrio, todo eso es reciclable. Lamentablemente tienen un bajo valor de mercado, por eso los recicladores muchas veces no los llevan, pero no porque no se puedan reciclar, sino porque a ellos les pagan muy poco por esta tarea de acopiarlos. Ahí
tendría que haber una regulación del Estado con un precio mínimo que le pague la industria, o obligar, como pasa en otros países, a la industria a que compren estos materiales en vez de comprar plástico nuevo, plástico virgen que se extrae de la industria petrolera. Claro. Todas esas regulaciones también ayudan, sí. y son necesarias, pero es necesario que sepamos como ciudadanos que existen estas iniciativas y exigirlas. Sí, exacto, y que cada vez haya más, porque hay muy pocas recicladoras, y me parece que si hubieran más, todos esos montones de basura, de esos lugares donde que están esas contenciones de basura que hay, prácticamente no existirían si habrían más lugares que donde se reciclan. Y me parece pensar que también estaba leyendo yo la parte 5, que justamente hablas de qué es la alimentación, somos lo que comemos, y me pareció súper interesante cómo pensar en la industria alimenticia del futuro. Hay que pensar en nuestra propia, inclusive en nuestra propia huerta urbana. Exacto, son cuestiones, Sí. hoy un gran capítulo dentro de esa parte es el desperdicio de alimentos también. Precioso. Que decimos que en Argentina mismo, un país productor de alimentos, hay personas y sobre todo niños que no cubren sus requerimientos alimentarios básicos. Exacto. Y a veces esto se conjuga incluso con la obesidad, porque a lo mejor ingieren calorías, pero son calorías vacías de vitaminas, de nutrientes reales. Sí. Hubo un paso adelante con la ley de etiquetado que al menos te advierte en los productos industrializados que estás comiendo en exceso de azúcares, grasas, etcétera. Pero se perdió la oportunidad de etiquetar también el origen de esos productos, cuál es su huella ambiental. Ajá. Si nosotros compramos alimentos importados, por ejemplo, esos productos traen una huella ambiental enorme porque tienen que ser trasladados, sea por barco, por vía aérea. Además, no estamos generando empleo y valor local, por eso una de las recomendaciones que pongo en mi libro es consumir productos de estación, frescos, no empaquetados. Exacto. Porque además con todos esos paquetes lo único que haces es generar más desechos plásticos, y de estación, y comprar local, ¿no? Las ferias de productor al consumidor, en la que le estás dando también una posibilidad al que trabajó para producir ese alimento de que le llegue ese ingreso en forma directa y no que haya cientos de intermediarios como ocurre hoy, ¿no? Claro, que por eso también pagamos tan caros los alimentos, es una de las razones, no la única, que pagamos tan caros los alimentos. Claro, y empezar también por ahí, si uno no tiene una huerta o un jardín donde haya tierra, en macetas, en los balcones también se pueden plantar Sí. Yo tengo un limonero en un balcón. Aromáticas. Sí. Mira. Albahaca, perejil, todas esas cosas son fáciles de plantar, que crecen normalmente bien y que uno los aprovecha para hacer nuestra propia comida. Sí, además te dan una satisfacción y una pequeña conexión con la naturaleza, que es tan importante y lo vimos durante la pandemia cuando estuvimos encerrados frente a las pantallas. Eso tengo otro capítulo que habla de la conexión con la naturaleza y de cómo esa falta de interacción con lo natural y el exceso de pantallas te genera desde problemas cervicales hasta un aumento de la miopía por mirar todo el tiempo en cercano, hasta estrés, insomnio. Hay un montón de enfermedades que están rondando esa falta de contacto con la naturaleza. Por eso cuento también qué son las terapias de bosques que se hacen se inventaron, entre comillas, en Japón, pero hoy existen en nuestro país, que tenemos un país hermoso y enorme, algunos bosques certificados, o al menos irte, aunque sea a una plaza, a una reserva ecológica, tener una caminata en la naturaleza, y eso vos misma te das cuenta que te baja los niveles de estrés, te genera una sensación de bienestar que no tenés caminando por la ciudad mirando una pantalla y rodeada del tráfico y las bocinas.
Claro, claro. La parte 6 es cómo volver a lo natural, hablando de la alimentación, o cómo conectarnos con la naturaleza, en tanto en el turismo, el deporte, que hablas bien explayadamente de cómo lograr todo eso con lo natural, con el ejercicio, y me pareció súper interesante también. Sí, y necesario porque nosotros, y más actualmente en la Argentina, abrumados como estamos por las Ujú. noticias, sobre todo económicas, Tal cual. a alguno le queda la necesidad de tener un resquicio, de tomarse unos días. No hace falta tomarse un avión e irse al otro punta del planeta y gastar miles de dólares. Por ahí tenés lugares cercanos. En Argentina tenemos Oh, más de 40 sí, entre parques nacionales y sí, reservas naturales. sí. En todas las provincias hay alguna. A lo mejor aprovechar eso, un tiempo para ir Exacto. a conectarte con la naturaleza y conocer un lugar nuevo, siempre tomando precauciones, o sea, no dejas tu basura ahí, te llevas Sí. todo lo que consumiste en la misma bolsa en lo que lo trajiste, cuidás la naturaleza, no la depredás, Ujú. y aprendés y estás en un entorno que te ayuda a tener una mejor salud física y emocional. Exacto, exacto. Y en la parte 7 vos hablas de la ciencia y ambiente, cómo diseñamos soluciones. Sería plantar árboles para un mejor futuro para el cambio climático. El gobierno nacional propuso mitigar el cambio climático con un aumento de la superficie forestal, con 700.000 hectáreas de bosques en territorio argentino. ¿Es así? Sí, esa es una Muy propuesta de interesante. AFOA, la Mm, Asociación Forestal me Argentina. encantó. Ellos prevén la generación de empleos a partir del aprovechamiento sustentable de los bosques. Exacto. O sea, que haya más construcciones en madera que Ujú, reemplaza a otros materiales que son más contaminantes y requieren más energía para fabricarlos. ujú. La madera, si se hace un uso sustentable, o sea, Sí, vos cada árbol que talás, sembrás otro para reponerlo, claro. captura carbono. Entonces Mm, es una solución eficiente para las viviendas, se generan empleos y también hay que tener cuidado con plantar cualquier árbol en cualquier lado. Yo comento esto en el libro. Hay un Ah, fenómeno que sí, se llama aforestación, sí, que es cuando, y se hizo lamentablemente sí, sí. por ignorancia, incluso se financió con créditos de carbono, de plantar pinos en zonas donde el pino no es autóctono. Entonces, ¿qué pasa? Eso absorbe el agua, le quita nutrientes y agua A otros árboles. a otras especies, Exacto. se genera más posibilidad de incendios, lo vimos en la provincia de Corrientes. Sí, Entonces, bueno, esto hay que siempre estar asesorado por personas que saben, por la ciencia, a la hora de exacto. implementar estas soluciones. Sí, siempre consultar a la ciencia forestal, que saben y te van a guiar qué tipo de plantación, qué tipo de árbol, según la zona donde vos quieras plantar, que la idea está muy buena, pero hay que saber qué árbol, eh, qué, eh, qué no es raza, ¿cómo se dice? Que no me ¿Qué sale la palabra. especies? Porque Eso, no me salía la, la palabra. Especie, especie. sí, no, Sí. lo más importante ahí, Pilar, es Mm, proteger los mm, bosques nativos. Los bosques exacto. nativos son esos bosques que no son implantados, que están todos los arbolitos en fila, Ujú, todos iguales, derechitos, no. Es este bosque diverso que es ujú, el que genera mayor biodiversidad también para las plantas y animales que ahí viven y captura más emisiones de gases de efecto invernadero. exacto. Entonces, lo que hay que hacer, Argentina, por ejemplo, que es un país que está aumentando en lugar de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, Ajá. lo que tiene que hacer es dejar de deforestar. Eso es lo primero. Y después cambiar la matriz energética. Es una pena que no tengamos bajo este nuevo gobierno un Ministerio de Ambiente que haya sido degradado a subsecretaría, porque estas cuestiones son esenciales Y claro, sí. para hoy y para el futuro. Y también es esencial
que nos informemos, cada uno. Ahora tenemos una ley de educación ambiental que introduce estas temáticas desde el nivel inicial hasta el universitario y posgrados. Pero nosotros tenemos también que saber esto y exigirlo a las autoridades. Exacto, porque cuidar nosotros mismos nuestro planeta. Este gobierno había dicho que no creía, este nuevo gobierno había escuchado, yo no sé si seguirán pensando lo mismo, que el presidente dijo que no creía en el calentamiento global y sin embargo todos los países están atrás de esto, atrás de cuidar los gases, como decís vos, de carbono, de todas estas cosas que son importantísimas para nuestra salud y para el futuro de la humanidad. Sí, de hecho hoy está terminando, entre hoy y mañana, la cumbre global de cambio climático. Exacto. Que se hace en Dubái, en la capital de Emiratos Árabes. Bueno, hay mucha controversia porque se organiza en este país petrolero y la idea era salir de los combustibles fósiles para ir a alternativas como las energías renovables. Exacto. Bueno, Argentina finalmente envió representantes a esa cumbre global. Y esperemos que al menos en eso el nuevo gobierno se desdiga. Ojalá. O que empiece a tomar en serio este tema que todos los países lo están tomando. O sea, eso sí sería quedarse afuera del mundo, más con exigencias de algunos mercados como los europeos que a partir del año que viene, para exportar productos agrícolas como la soja o la carne, vas a tener que demostrar que no lo cultivaste o no lo criaste en terrenos deforestados. Ah, qué bien. Eso se empieza a implementar y entonces si se sigue deforestando como se está haciendo para sembrar soja o ganadería, esos productos no van a llegar a mercados como el europeo. Exacto, entonces, muy bien. Si no te entra por el lado de la conciencia ambiental, que te entre por el bolsillo, de que tenés que empezar a cambiar actitudes y formas de hacer las cosas, tanto desde lo individual hasta lo más global y a nivel nacional. Claro, es súper importante este tipo de cosas porque el conocimiento sobre la conservación del ambiente para mejorar nuestra calidad de vida debe llegar al mayor público posible. Por eso estamos contando esto, porque son esenciales las piezas de comunicación claras y accesibles. Por eso es tan importante ser interminablemente siempre estar contando, porque eso que hace que la gente ayude para no contaminar. Ahora te quería preguntar, Gabriela, la parte 8 dice inspiración para el cambio. Vos contás en tu libro Ser Sustentable sobre las mujeres están más expuestas a la crisis climática y ambiental porque también lo están los que viven en la pobreza por tener menos acceso a la propiedad de la tierra, al agua, a la energía, a la educación y al empleo formales. Sin embargo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación, sí, las mujeres son las más responsables. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, ese es un capítulo que lo dedico a los ecofeminismos y esto que contás es así. Las mujeres somos las más afectadas por el cambio climático porque también somos las más afectadas por la pobreza y yo diría los niños también y adolescentes, porque a ellos le vamos a dejar este planeta que cada vez lo estamos destruyendo más. Entonces, pensando en esto es como una doble paradoja, porque también son en su mayoría mujeres las que a nivel internacional y también en Argentina, y por eso cuento algunas historias como para inspirarse, las que empezaron a levantar la voz y a advertir sobre las cuestiones climáticas, desde el movimiento de las madres de Ituzaingó en Córdoba, que empezaron a advertir sobre los efectos de los agroquímicos o agrotóxicos en la salud, porque veían chicos enfermos, casos de cáncer, etcétera, hasta lo que fue el fallo Beatriz Mendoza, que obligó a sanear la cuenca del Riachuelo, lleva el nombre de esta mujer, que era una psicóloga social, una trabajadora que estaba en los barrios vulnerables a la vera del Riachuelo, empezó a ver
los efectos en la salud que generaba la contaminación de este riachuelo, y bueno, ella elevó una causa que fue la que finalmente obligó la Corte Suprema a la provincia de Buenos Aires, a los municipios que están a la vera de este río y a la ciudad a implementar acciones. O sea, y así hay un montón de historias de mujeres que luchan día a día por dejarnos un planeta mejor. Exactamente. Por lo menos, si no es ya, es pensando también en el futuro, de que nuestros niños crezcan en un país mucho más sano. Tan importante es todas las contaminaciones, como el rocío que hacen los aviones con esos desinfectantes, que realmente vos comes una verdura y por más que la laves bien, el desinfectante sigue quedando y estamos envenenando nuestra sangre. Claro, estamos envenenando nuestra sangre. Así que, decime... Seguro, y ahí hay una alternativa que es la agroecología, claro, que es, y está demostrado, se puede cultivar sin usar pesticidas y agroquímicos. Exacto. Para eso ellos elaboran bioinsumos, lo que hacen es una buena rotación de cultivos, combinan las especies unas con otras para atraer insectos benéficos y evitar otros que son plagas. Está este conocimiento, y la verdad que muy pocas facultades de agronomía a lo largo del país lo enseñan. En general te enseñan la agricultura industrializada, basado en agroquímicos y el llamado paquete tecnológico, que es que te venden la semilla modificada genéticamente, los insecticidas y fertilizantes para hacerla crecer, y al año siguiente tenés que volverle a comprar en dólares a una compañía estos insumos. Claro. Con lo cual, la verdad que la agroecología es una alternativa más sustentable y más económica para los productores, porque dejan de comprar todos esos insumos dolarizados. Ahora sí, requiere más trabajo humano también. Pero eso está bueno, porque genera empleo en el campo, que es donde se necesita, y no los cinturones urbanos de las ciudades atestados de gente con problemas de empleo, hacinados, todo esto que conocemos. Sí, sí. Bueno, pero a veces da más trabajo, pero también conservamos más salud, principalmente que seguro hay mucho cáncer. Es un hábito que nosotras lo promovemos desde el programa, desde Estrategia Salud y Ambiente, y en el libro elegí comprar un bolsón agroecológico. Por más que te complique tu logística, porque no lo tenés en la verdulería de la vuelta, tenés que ir a buscarlo a un lugar, o no tenés todas las frutas y verduras que quisieras, porque ellos sí te venden las de estación, pero la verdad que es una alternativa saludable, que te rinde más, y vos como consumidor ya podés estar ayudando desde ese punto. Lo que comprás, el bolsón agroecológico. Sí. Yo tengo a la vuelta de casa una verdulería que vende todo ecológico, todo verduras y frutas ecológicas, hasta la yerba ecológica. Muy lindo. Sí, bueno, eso está buenísimo y es una buena opción. Pasa que, bueno, a veces los argentinos estamos tan... La comodidad o el trabajo, estamos enloquecidos. O la falta de plata, que lo único que buscas es la oferta. Y bueno, capaz que no sale, pero tampoco son mucho más caros. No, nada. Para nada. Eso es un gran mito, de que lo agroecológico es caro. Por ahí lo orgánico sí es más caro, porque requiere... Yo en el libro te cuento la diferencia entre orgánico, agroecológico, biodinámico. Lo orgánico requiere certificación muchas veces internacional, entonces te encarece los productos. Gabriela, pero lo agroecológico es lo mismo y más barato. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Para que todo el mundo... El libro es de Ediciones Urano. Ediciones Uranos. Sí, y está en todas las librerías y también en versión digital. Es la colección Tendencias de Ediciones Urano, y el libro, como vos lo mostraste, tiene tapa verde. Es muy linda la tapa porque muestra gente haciendo cosas en el planeta.
que es la idea que quiero dar. No una idea catastrófica de que estamos rompiendo todo, sino que también podemos repararlo. Claro, claro, yo lo tengo acá en exposición tu libro y es una guía para vivir en armonía con el planeta. Es sin duda un libro indispensable en estos tiempos tan difíciles y tan importantes de conseguir una buena alimentación, una buena sustentación y un buen vivir para nosotros y nuestros próximos, para nuestros hijos, nuestros nietos, para lo que sea. Es importante incluso para el hábitat de los animales. Gaby, muchísimas gracias. Un beso enorme, gracias. Yo te agradezco a vos por el espacio y la posibilidad de difundir estos temas. Y bueno, quedo a disposición, ya sea en Radio Sónica o el Grupo Sónica que nos crucemos, o seguro. En las redes. Sí, seguro. El que quiera el libro, bueno, yo lo contacto con María Gabriela, súper interesante, en CINIC, si no, en cualquier librería lo conseguís y no te lo pierdas porque es fantástico. Yo lo leí así, rápido, pero me lo leí, no llegué a todo, pero más de la mitad seguro. Es súper interesante y lo que aprendés, porque aprender a vivir bien, eso es lo interesante. Gracias, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pilar, un gusto. Llegamos hasta acá, pero nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas en Naturalmente Hablando. Naturalmente Hablando. Con la conducción de Pilar Inza. Como siempre, aquí en la RZ.